Parcero, No Man's Sky es un juego muy extenso y con muchas opciones para crear un juego dinámico donde nunca te vas a quedar quieto, pero muchas veces no te enseñan cómo realizar ciertas cosas para que la experiencia sea más fluida y así avanzar un poco más rápido de lo normal. Yo soy Caliche y hoy te voy a enseñar los primeros pasos que debes dar en No Man's Sky y algunos consejos para que no mueras en las primeras horas de tu partida, cómo ganar dinero rápidamente y alguno que otro consejo para tu partida en general. Pero espera, solo te pido una cosa, y es que te suscribas a mi canal. Sé que los videos que tengo actualmente y los que seguiré creando para todos te van a ayudar. También dale like, comenta y comparte, que eso me ayuda un montón. Muchas gracias. Y también invitarte para que te pases por los directos. Te dejo los links por acá abajito. Comencemos. Bueno, para comenzar, en el menú principal vamos a tener varias opciones. Una es unirse a amigos, en el cual aquí vamos a poder jugar con personas para el multijugador y vamos a poder mostrar nuestro juego de amigo o añadir nuevos amigos. También vamos a poder tener las opciones donde puedes controlar todo el juego y vamos a poder tener noticias y parches. En este caso me está mostrando de la expedición Adrift. Para empezar, vas a darle en jugar y vamos a crear una nueva partida. Acá tú vas a poder escoger entre varios tipos de partidas, que es normal, una exploración sin límites, explora y sobrevive en un vasto universo. Esta es, digamos, que la forma normal en la que la mayoría de la gente juega. Relajado, dice una experiencia optimizada, menos sistema que administrar, costes más bajos. Creativo, explora y crea libremente. Aquí no hay costes, no hay daño, hay inventario ilimitado, puedes hacer lo que tú quieras. Es más diseñada para construir y hacer exploración mucho más a fondo sin que cueste tanto. En supervivencia es una experiencia que es llena de desafíos, más peligroso, inventario más pequeño y con mayor coste. En la expedición, esto es un modo que va saliendo por cierto tiempo, ya vamos en la número 13 y con esta va a ser como una pequeña partida normal con ciertas misiones especiales que tiene esta expedición. La expedición se va a poder hacer desde la partida principal que tú tengas o desde una nueva partida y todas las recompensas que ganes en la expedición vas a poder tenerlas en las diferentes partidas que tú vayas teniendo o que vayas creando. Y en personalizado, aquí también vamos a tener las mismas preajustes de dificultad o si queremos podemos modificar alguno de ellos. Ya ustedes entran y revisan qué quisieran modificar. Y en esta parte especialmente se genera la que se llama muerte permanente. Muerte permanente es una dificultad que es mucho mayor a la de supervivencia, pero con la particularidad que si tú llegas a morir, la partida se borra inmediatamente y no la puedes recuperar. Entonces, para este caso vamos a iniciar con una partida normal. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a esperar que él inicie y nos va a dar ciertas indicaciones. Él va a hacer un pequeño escaneo y nos está mostrando el entorno y activando todas nuestras tecnologías. Como ven, siempre vamos a iniciar en un planeta que es tóxico, congelado, con clima extremo. Lo primero que hacer es buscar sodio o alguna cueva donde nos podamos refugiar. Siempre debemos hacerle caso como a estas pequeñas leyendas que nos van apareciendo en el lado derecho, porque esa es la que nos va a indicar qué es lo que tenemos que ir haciendo durante el juego. Hacia donde iniciemos es hacia donde está nuestra nave, que esa es la que vamos a tener que buscar más adelante, pero por ahora vamos a tener que escanear para poder encontrar sodio. Entonces vamos a ir a buscar ferrita y tenemos nuestra multiherramienta y vamos a tener que buscar ferrita, digamos en este caso es carbono y polvo de ferrita. La multiherramienta, entre más caliente se encuentra, va a farmear mucho mejor. Entonces, como ven, siempre vamos a tener que mantenerla en caliente, vamos a poder mantener mucho mejor el farmeo. Como ven, la multiherramienta debe estar caliente, entonces podemos irla moviendo y la barra superior izquierda nos va a mostrar su porcentaje de calor. Entonces, lo que debemos hacer es ir soltando e ir apretando para que ella farmee mucho mejor. Entonces aquí ya nos dice que podemos instalar el escáner. Entonces vamos a instalar el escáner con polvo de ferrita. Instalamos el escáner y ya vamos a poder escanear el entorno. Como ven, allá nos aparece que hay una planta rica en sodio y si miramos alrededor, por acá hay más. Entonces Na es sodio, H es de hidrógeno, que nos va a servir para poder construir sistemas de lanzamiento y cosas para la nave. Y por acá tenemos oxígeno, que es para nuestro soporte vital. Entonces vamos a ir a conseguir el sodio. Es muy importante que siempre estemos farmeando, porque esto nos va a ayudar a no quedarnos sin recursos. Siempre ir farmeando y todo lo que podamos agarrar, ir cogiéndolo. Esto nos va a ayudar bastante. Al estar en una partida normal, el escudo se baja, digamos que relativamente muy despacio. Si es advertencia de calor, esto nos va a ayudar a que farmeemos mucho más rápido y vamos a farmear.
Entonces ahora vamos a recargar el escudo. ¿Qué vamos a hacer? Con el menú rápido, que es con mando es abajo, flechita abajo, o con teclado es con X. Entonces vamos a recargar equipamiento, vamos a movernos, vamos a escoger el sodio. Como ven, recargamos un poquito, vamos a buscar más. Acá nos va a mostrar que ya hay una señal de emergencia de un autómata. Entonces lo que vamos a hacer es, primero vamos a recoger un poco de recursos para poder llegar bien, digamos que a la misión. Sodio. Estas plantas de acá son plantas peligrosas. Hay de este tipo, hay una que parece una come plantas, una carnívora que abre y cierra, y estas plantas nos van a dar una buena cantidad de sodio. Lo que vamos a hacer es también de oxígeno. Entonces estas plantas nos van a servir mucho porque oxígeno vamos a necesitar para el soporte vital. Cuando vayamos recorriendo los planetas también vamos a encontrar este tipo de cajas verdes, rojas y blancas. Vamos a buscar en ellas porque nos van a poder dar algunos recursos. En este caso nos dio sodio, y estas verdes nos van a tirar metal oxidado. Este metal oxidado no lo vamos a botar ni lo vamos a vender porque nos va a servir más adelante para refinarlo por polvo de ferrita. Y nos dice que carga el arma rota, entonces también el arma hay que recargarla. Si dado caso nos llegamos a quedar sin recursos para poder recargar el láser, con el golpe melee, en este caso es R1 en mandos y la Q en teclado, vamos a poder darle golpe de melee, y con esto vamos a poder farmear un poco más si en dado caso nos quedamos sin recursos para nuestro láser, ya que estamos empezando. Esto lo vamos a poder hacer con todo lo que requiera solamente el láser normal, y esto no nos va a consumir nada de recursos. Entonces, para recargar el arma también lo que tenemos que hacer es recargar equipamiento, y nos va a pedir carbono o carbono condensado. Bueno, mientras vamos hacia la misión les voy a explicar un poco la interfaz. En la parte izquierda superior vamos a encontrar nuestra vida y 3 escudos o 3 vidas. Desde esa barra, si se llega a acabar, dependiendo si es por el clima que nos está afectando o si nos están atacando animales, centinelas, etcétera, cuando la barra llegue al final, por cada daño nos va a bajar un escudo. Si los 3 escudos se llegan a acabar, pues nosotros vamos a morir. Vamos a reaparecer donde tuvimos nuestro último punto de guardado, y nuestras cosas o nuestro inventario va a aparecer en un tipo de tumba. Si mueres varias veces, se te va a perder el inventario que hayas recogido hasta el momento, ¿vale? Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Para esto, si quieren empezar una misión un poco más relajada en el tema de morir, lo que pueden hacer es que pueden ir a opciones, dificultad, y donde dice consecuencias de la muerte, darle no se pierden objetos. Esto lo que les va a garantizar es que si llegan a morir las veces que sea, todo el inventario se les va a permanecer. Pues digamos que pues yo lo voy a aplicar, que me gusta jugar un poquito más relajado, pero esto no quiere decir que vayan a cambiar, digamos que su dificultad para recoger recursos. En la parte inferior derecha vamos a encontrar lo que es el escudo de protección de ambiente, el soporte vital, que es como la energía del jugador, vamos a encontrar el nombre del planeta, vamos a encontrar cuánta radiación o en cuánta temperatura está, y en la parte inferior derecha vamos a encontrar las misiones que nos está indicando el juego que hagamos. A esto háganle caso siempre que quedan las misiones, y si quieren seleccionar una misión diferente, digamos que porque estamos iniciando, pero aquí van a aparecer siempre misiones principales y misiones secundarias. En ese espacio a la derecha, en la pantalla de juego, va a aparecer siempre las indicaciones de la que tú selecciones. En este caso, pues porque estamos empezando, solo va a aparecer esa. Pues una vez que lleguemos a la misión, vamos a encontrar este espacio y vamos a poder farmear un poquito ciertos elementos. Yo les recomiendo que al principio aprovechen todas estas cajitas porque nos van a dar recursos importantes. Hay unos que van a requerir un pase, que es los pases Atlas, que hay 3 tipos, el B1, el B2 y el B3. Eso lo vamos a poder descubrir más adelante. Y también siempre les recomiendo que busquen maquinaria dañada. ¿Por qué? Esta maquinaria nos va a ayudar a encontrar recursos como nanites. En este caso nos dieron 31 nanites. También vamos a poder recibir módulos de mejora gratis y otros recursos que va soltando, pero lo más importante son nanites y módulos de mejora. Como vemos, algunas de estas máquinas nos pueden dar módulos clase S, entonces son muy buenos porque nos van a permitir tener protección. Entonces si nosotros farmeamos bastantes de estos módulos, vamos a tener mejoras muy buenas y gratis. Pues vamos a ir hacia la misión, y esta parte no la vamos a saltar para no dañarles el lore. Listo, una vez que ya nos ha dado unas indicaciones, como podemos ver aquí siempre va a encontrar unas plantitas de oxígeno, entonces vamos a farmearlas porque nos van a ayudar para el soporte vital. Otra cosa que también les quería mencionar son las cuevas. Por lo menos acá tenemos una cueva, y que vamos a poder encontrar en ellas. Si ustedes llegan a ver una cueva,
yo les recomiendo que ingresen, porque en las cuevas vamos a encontrar algo que se llama, y está por estos laditos, cobalto. Con el cobalto vamos a poder hacer baterías de iones que nos van a servir para nuestra protección contra peligros, y es muy útil ya que pues como normalmente aparecemos en planetas hostiles, nos va a servir. Si esto lo llegan a encontrar al inicio de la partida, excelente, entren allá y farmeen todo lo que puedan, porque digamos que el polvo de ferrita es muy fácil de conseguir, pero el cobalto sí es un poco más complicado, entonces por eso les recomiendo que siempre entren y farmeen. Vamos, en este caso podemos saber por qué estas reliquias nos van a servir para venderlas más adelante. Vamos a seguir farmeando cobalto todo el que podamos, y les recomiendo que se lo tomen con paciencia, que hagan las misiones con paciencia, que se llenen de recursos al principio, y de esta forma en las siguientes misiones no van a tener que estar buscando tantos recursos y lo van a poder hacer mucho más rápido. Decide la velocidad con la que ya está, se me dañó. Lo ideal es que no sobrepase el calor y tampoco dejarla bajar. Tienen que tener mucho cuidado en las cuevas porque existe esto que llama flora peligrosa. Eso también hace parte de las que les mostré afuera, que se expanden, las que son carnívoras y nos dan mucho oxígeno, pero acá lo que sacan son esporas que nos van a intoxicar, entonces lo ideal es farmearlas también. Por acá vi que tenemos bulbo de médula, desde el bulbo de médula nos va a servir más adelante para refinarlo por sodio, también farmeen. Pues una vez hemos farmeado un poco, vamos a regresar hacia la misión y le vamos a instalar una tecnología que la tenemos aquí disponible, y es el reciclador de oxígeno, que nos va a permitir durar un poco más, en este caso un 10% más en el soporte vital. Y nos dice que investiguemos la nave, que es nuestra primera nave, y nos subimos a ella. Y aquí también nos va a dar una misión que vamos a omitir rápidamente. Entonces para la nave vamos a tener que instalarle el propulsor y el motor de pulso. Entonces para eso, en este caso vamos a tener que necesitar ferrita pura y grasa de hidrógeno, o para el motor de pulso una placa de metal y un sello hermético. Entonces en este caso vamos a salir de la nave, y como les digo, el juego siempre nos va a estar indicando qué hacer. Dice que hay que reparar el motor de la nave, dice que recoger polvo de ferrita para crear una placa metálica, y esta se la vamos a instalar. Podemos hacerlo de dos formas: podemos arrastrar la placa metálica hasta allá, o simplemente nos paramos dentro de la tecnología y se la instalamos. Salimos para esperar que el juego nos dé otra indicación, nos dice que nos suba a la nave. Entonces nos subimos a la nave, nos va a decir que solicitar asistencia y él nos va a dar el sello hermético. Entonces vamos a tener que ir hacia la baliza para que nos dé ese plano o ese recurso. Aquí nos da una carta navegación planetaria, la cual vamos a darle en trazar rumbo. Acá tenerlo en cuenta, si de pronto alcanzan a ver un asentamiento, un edificio más cercano, podemos ir a él. En este caso no nos lo indicó, entonces tenemos que ir hacia el que nos muestra la misión. Vamos a ir hacia allá. Entonces, como ya podemos tener cobalto, vamos a hacernos unas baterías de iones. Para que nos dejen construir una a una, lo que pueden hacer es cambiar la cantidad. Entonces, con el mando es en R1 y L1, y con el teclado es con A y con D. Entonces aquí vamos a construirnos, digamos, las que nos dé. Con 10 está bien por ahora, y siempre farmeamos buen cobalto, y con esto nos vamos a asegurar que no vamos a tener que farmear tanto sodio. Hidrógeno si vamos a agarrarlo, y vamos a ir farmeando recursos mientras vamos hacia la misión. Carbono es muy importante, sodio otro poquito. Para avanzar un poco más rápido vamos a usar el golpe melee. Lo que hacemos es que damos un golpe melee y activamos el jetpack. Es golpe melee y jetpack, que van a ver que vamos a ir avanzando. Me maté. ¡Wow! Por eso tienen que tener mucho cuidado por donde van andando. Si esto hubiera sido una permadeath o una de supervivencia, seguro me hubiera muerto. Entonces tienen que tener mucho cuidado por donde van avanzando, porque pueden encontrarse con precipicios de este tipo. Siempre que podemos encontrar maquinaria dañada, vamos a ir hacia ella. Nos va a entregar esto de cieno vivo, y él nos va a dar algún recurso importante. En este caso nos dieron nanites. Vamos a avanzar. Las tormentas siempre van a dar como un boost a alguna mejora o alguna característica de nuestro personaje. En este caso, las tormentas radioactivas lo que hacen es que nos dan una mejora del sprinter. Miren que llevamos bastante sprintando y nos acaba. Entonces por acá les estoy dejando las mejoras que tiene cada una de las tormentas para que de esta forma le puedan sacar provecho. Vamos a hacer lo que nos dice la misión, y este nos va a entregar el sello hermético que necesitamos. Y ya con el sello hermético vamos a mirar qué tenemos por acá, que podemos farmear para encontrar algunas cositas.
tenemos nada, entonces sigamos. Ahora nos va a pedir que usemos el visor, pero el visor no tenemos instalado, hay que instalarlo. Nos va a pedir un nanotubo de carbono, vamos a instalarlo. Lo que vamos a hacer es que vamos a construir el nanotubo, que es con solo 50 de carbono. Como ya hemos farmeado bastante, lo tenemos sin problema. Bueno, con el visor de análisis, y este va a ser muy importante porque nos va a permitir escanear flora, escanear fauna, y esto nos va a dar nanites desde el menú de registro, y desde acá nos va a dar unidades. El escáner, entre mejor lo tengamos optimizado, nos va a dar muchas más unidades a lo largo del juego. También nos va a permitir ver lo que tenemos de relevancia a nuestro alrededor, en este caso una piedra del saber, grupo fúngico, por aquí tenemos cobre, aquí amonio, una maquinaria dañada, y todos estos puntos son cosas relevantes para nuestras partidas. En este caso vamos a ir hacia nuestra nave nuevamente. Antes de caerme les estaba enseñando un golpe que es para andar mucho más rápido, y que es golpe melee y activar el jetpack. Pues golpe melee, activamos jetpack, y así podemos avanzar un poco más rápido. Tienen que ir presionando y soltando para que no se lo gasten de una y sea más eficiente el avance. Pues una vez que regresemos hacia nuestra nave, vamos a ingresar para instalarle lo que nos requiere, pues para reparar el motor de pulso. Vamos a instalar el sello hermético que nos acaba de dar el juego, y ahora nos pide que tenemos que reparar el propulsor. Como ya hemos farmeado un poco de hidrógeno, vamos a hacer grasa de hidrógeno, que es con de hidrógeno. Vamos a hacer, nos está pidiendo que necesitamos una, ya la tenemos. Vamos a bajar y nos va a pedir que hagamos ferrita pura. Esta la vamos a poder conseguir con la refinería. Vamos a darle en mando, flechita hacia arriba, o el teclado con Z para instalar la refinería portátil. En este caso nos está pidiendo uno de polvo de ferrita. Bueno, aquí nos pide que le instalemos la grasa de hidrógeno, y el juego siempre va a ir por pasos para que uno no se pueda perder y sea un poco más fácil de iniciar. Y aquí vamos a necesitar entonces la placa de metal y el oxígeno para poder crear la refinería. Vamos a ingresar a la refinería, y ya siempre se va a recargar con carbono. Ingresar carbono. Acá lo primero que vamos a hacer es que podemos poner el metal oxidado, da 2 de polvo de ferrita, cual es muy bueno para poder obtener polvo de ferrita y no tener que estar farmeando. Mientras esto está farmeando, podemos ir a conseguir otras cosas. Bueno, cuando ya la refinería terminó, vamos a tener un montón de ferrita. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner el polvo de ferrita para refinar por ferrita pura. Montar solo 50. Aquí abajo nos indica cuántas tenemos. Hagamos este para nuestro traje, y este también. Vamos a poder recoger la refinería. ¿Cómo se recoge? Presionando el joystick derecho hacia abajo, o con mouse presionando la bolita central. Aquí ya vamos a poder recargar el propulsor de lanzamiento. ¿Qué les recomiendo yo? Que antes de despegar hagan un barrido por el sector y vayan a máquinas dañadas. Farmeen un poco más antes de salir al espacio. Ya que hemos farmeado un poco, vamos a ir hacia la nave y vamos a despegar. Otro truco que les puedo enseñar es que con la nave podemos hacer una cosechadora. ¿Qué es esto? Podemos ir disparando mientras vamos levitando, y así vamos a poder farmear un poco más de algunos recursos. Eso sí, como con el láser, no deje que se le recaliente, porque si no van a tener que esperar un poco mientras se enfría. Pues no dejen que se les sobrecaliente. Esto, mire que ahí podemos recoger algo de carbono, y ya bueno, ustedes hacen ese tipo de farmeo las veces que quieran. Vamos a ir hacia el espacio. Una vez en el espacio, nos van a mostrar en qué sistema estamos, en qué galaxia estamos, el sistema cuántos planetas y lunas tiene. Esto lo van a poder ver en la pantalla que aparece. Y aquí nos va a pedir que simplemente hagamos como un reconocimiento de los controles de la nave. Entonces vamos a darle prueba los controles de vuelo y RT, ¿sí? Vamos a darle en RT, ¿sí? Prueba la aceleración, que es con B, y el motor de pulso, que es manteniendo LB y R. Pero va a indicar dependiendo si estamos jugando en control o con mouse y teclado. Bueno, aquí nos está dando para responder un lore que lo vamos a omitir, y nos va a indicar que vayamos a unas coordenadas planetarias. Antes de ir hacia esas coordenadas, para poder tener un mejor desempeño con la nave, vamos a buscar cúmulo de asteroides, porque esto nos va a dar tritio, porque con esto vamos a poder recargar el motor de pulso y no quedarnos varados en medio de un sistema. Vamos a buscar ciertos asteroides, sobre todo los pequeños, que son los que nos van a dar tritio. Los que son un poco más grandes a veces nos dan tritio, y también nos pueden dar plata u oro. Entonces también los podemos farmear porque nos va a ayudar para venderlos más adelante. Otro método de encontrar tritio
es en sistemas con anillos. En este caso, como la misión es en un planeta con anillos, pues me voy a dirigir hacia allá, pero no voy a ingresar, me voy a quedar afuera para poder farmear en esos anillos. Cuando quieras recargar tu nave, simplemente vas a ir al menú rápido y aquí vas a poder recargar el motor de pulso, que puede ser con tritio o pirita, y el propulsor de lanzamiento, que es con un combustible de lanzamiento de nave o con uranio. Entonces, antes de llegar, vamos a ir hacia los anillos para poder farmear allá tritio. Cuando lleguemos, van a ver que aquí van a haber muchos asteroides y va a ser muy bueno poder farmear acá porque nos van a dar buena cantidad en un espacio muy pequeño. Y acá también vamos a poder encontrar oro, plata y platino. Es fácil farmear acá. Estos asteroides nos van a dar un hipercúmulo de tritio, que al analizarlo nos van a dar buena cantidad de tritio para nuestro inventario. Digamos que ya tenemos una buena cantidad, vamos a ir hacia la misión y vamos a bajar hacia ella. Bueno, una vez aterricemos en la señal, vamos a usar nuestro visor de análisis para identificar hacia dónde está el objetivo y nos vamos a dirigir hacia allá. Cuando lleguemos a los sitios, podemos activar estas antenas que nos va a guardar el lugar y nos van a dar datos de navegación que van a ser muy importantes más adelante. Recuerden farmear todo lo que puedan conseguir. Que vamos a hacer lore, entonces vamos a omitirlo. Y el lore aquí nos ha dado el ordenador de la base y la nueva tecnología que es el manipulador de terreno. Con esto vamos a poder recoger recursos del suelo y también manipularlo para aplanar terreno o para hacer huecos, hacer cuevas, ya lo que ustedes quieran. Entonces con el manipulador de terreno vamos a instalarlo y nos va a pedir nanotubos de carbono y grasa de hidrógeno. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a ir a conseguirlos. Entonces vamos a instalar la grasa de hidrógeno y hay que crear los 2 nanotubos de carbono. Una vez que lo tengamos, vamos a poder sacar material de los planetas de esta forma del suelo y con el escáner vamos a poder buscar depósitos de cobre, dependiendo del planeta, de sal, de amonio, de sodio, de berilio, carbono, bueno, hay de muchos tipos. Para la misión vamos a recolectar 60 de cobre, entonces vamos a mirar cuál es la que está más cercana, creo que es esta, 452 unidades, y la vamos a señalar para ir hacia allá. Es muy importante que escaneemos siempre cuando lleguemos, así podemos saber qué segundo material nos puede dar cierta planta o cierto mineral o cierta piedra. Entonces cuando lleguemos a la beta, si le damos en un escaneo, nos va a mostrar por dónde está ubicada. El manipulador de terreno tiene varios tamaños. Con la Q en teclado o con el R1 o L1 en mando, vamos a ver que cambia de tamaño. Uno podría pensar que el tamaño más grande es mejor, pero en realidad el tamaño más pequeño es el que nos va a dar mayor eficiencia a la hora de recoger ese tipo de recursos, porque vamos a poder farmear alrededor de un 300% más que si lo hiciéramos con el grande. Entonces, pues para empezar les recomiendo que hagan el pequeño con paciencia, porque seguramente van a tener mucho más recursos. Bueno, una vez que hagamos todo el farmeo, en este caso me dio 588 de cobre, lo que vamos a hacer es que vamos a instalar nuestra refinería portátil y allí vamos a meter cobre para poder refinarlo en metal cromático, que vamos a meter solo 30. Entonces les recomiendo que sean un poco justos para que no pierdan tiempo. Bueno, una vez que tengamos el metal cromático, vamos a instalar nuestra primera base. Entonces vamos a instalar y vamos a reclamarla. Ya después van a poder crear las bases que quieran, pero para seguir con la línea de misión está el planeta bueno. Lo importante es que no tenemos centinelas cerca y la radiación no está tan extrema, entonces es un planeta, digamos que útil para poder empezar. Vamos a hacer la misión y vamos a extraer algunos planos para poder construir. Entonces aquí en el menú nos va a indicar qué vamos haciendo. Vamos a crearla por acá. Pueden hacerse una sencillita por ahora, 4x4, y aprovechando que viene una tormenta, entonces vamos a poder resguardarnos. Una vez que construyamos la base, nos van a dar un nuevo plano que tendremos que construir. Entonces nos vamos a resguardar dentro de nuestra base. Bueno, mientras la refinería hace su trabajo, yo les recomiendo que vayan al menú. Como ya hemos podido escanear varios fauna, varias flora, vamos a ir hacia descubrimientos y aquí vamos a tener los planetas y los sistemas en los que hemos estado. Entonces podemos ingresar a cada uno de ellos, vamos a poder registrar todo lo que hemos hecho y esto nos va a dar unos nanites que nos van a servir más adelante. Son poquitos, pero todo ayuda. O también lo que podemos hacer es desde el menú principal de los descubrimientos vamos a tener esta X acá que nos va a registrar todo lo que nos hayamos subido. Entonces le vamos a dar y como ven nos dio 88 nanites para crear la unidad de investigación de construcción. Vamos a ver en investigar tecnologías construibles y acá nos va a pedir datos recuperados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con el visor de análisis vamos
a buscar este simbolito de acá que llama módulo de tecnología enterrado. Por acá tenemos uno, por acá tenemos otro y vamos a intentar buscar la mayor cantidad que podamos alrededor, que hay bastante cerca. Estos módulos de tecnología enterrados los vamos a poder sacar con el manipulador de terreno y nos va a dar datos recuperados. Es recomendable que farmemos bastantes datos recuperados iniciando, porque este nos va a dar la posibilidad de descubrir todo lo que tengamos para las bases, para poder construirla y así tener una mejor base. Bueno, una vez que tengamos ya los datos recuperados, vamos a seguir con las misiones. Es muy importante que estos datos recuperados los puedan farmear bastante, por lo que les decía, van a ser relevantes para que desbloqueemos todo lo de la base. Y vamos a poder desbloquear el reactor, el cable eléctrico, vamos a desbloquear también, y la batería puede ser. Bueno, vamos a seguir con las misiones y nos pide que construyamos el teletransporte. Adicional, vamos a construir también un reactor de combustible, y con el cable lo que vamos a hacer es que vamos a conectarlas una con otra. Entonces vamos a farmear datos recuperados para de esta forma poder crearnos el panel solar. Entonces, una vez que tengamos investigado el panel solar, vamos a construir una batería por acá y vamos a construir un panel solar a las afueras de nuestra base, puede ser por acá, y con el cable vamos a conectarlos, a conectar primero la batería, de la batería al reactor y del reactor al teletransportador. De esta forma vamos a poder tener energía siempre para nuestra base y poder transportarnos cuando queramos. Si en algún caso el panel solar no llega a suministrar buena energía a la batería, también tenemos el reactor de combustible, la vamos a poder agregar carbono y también nos va a permitir cargar la batería mucho más rápido. Como podemos ver, vamos a seguir con la misión del Lore. Acá nos va a pedir que nos vayamos hacia la estación espacial para que la podamos conocer y recorrer. Les recomiendo que cada vez que salgan al espacio farmeen estos asteroides y de esta forma van a poder conseguir tritio que nos van a ayudar con el motor de pulso. Siempre que salgan intenten farmear, y entonces nos vamos a dirigir hacia la estación espacial y vamos a recargar el motor. Nos tocó una estación espacial bien bacana en este sistema. Bueno, entonces ya en la estación espacial les dice que la recorramos, que la exploremos, y básicamente les voy a mostrar qué tenemos. Entonces por acá tenemos un agente de misiones, que es el que nos va a dar misiones para subir de estatus nuestro gremio y conseguir pues diferentes recursos. Por acá vamos a tener la terminal de comercio, acá el teletransportador que nos va a permitir ir a nuestra base, a otras estaciones espaciales y también a otras bases que estén dentro del sistema. Por acá vamos a tener al señor cartógrafo, este ya lo vamos a usar. En la parte de atrás aquí vamos a tener al chatarrero, por acá vamos a tener el modificador de apariencia cuando quieran cambiar su apariencia, los colores del traje, la esquina a medida que vayan desbloqueando en el juego. Aquí vamos a poder construir nuestras naves a medida que vayamos desguazando otras, y acá vamos a poder desguazar la nave que tengamos, recuperarla por chatarra y dinero o mejorarla, ya dependiendo de lo que ustedes quieran. En el segundo piso vamos a tener la unidad de exotrajes, que aquí les recomiendo que cada vez que vengan desbloqueen un espacio del inventario. Cada vez que vayan a un sistema van a tener dos opciones de desbloquear inventarios del exotraje. Una es en la anomalía y la otra es en las estaciones espaciales. Yo les recomiendo que no pierdan la oportunidad de hacerlo, que siempre lo hagan, porque pues esto nos va a permitir cargar más recursos e instalar más tecnología. En este caso yo lo voy a mejorar para cargar más recursos, o sea, en el cargamento. Aquí también vamos a poder comprar módulos de mejora. Aquí está la estación de la multiherramienta, que vamos a poder encontrar a ambos lados una multiherramienta. Dependiendo pues de la estación espacial nos van a salir clase A, clase C, ya eso más adelante lo van a poder ver y buscar la que a ustedes más les guste. Por este lado vamos a tener la estación de las naves. Aquí van a poder encontrar módulos para las naves y el reactor clase A, clase B o clase S para poder construir naves. Y de los exonaves también vamos a poder encontrar aquí módulos de mejora. Y al final, en esta esquina, aquí van a encontrar al personaje de gremios, que va a permitir tradear con él para conseguir mejores recursos. Como aún soy muy joven en el lore, no me deja. Entonces aquí lo que nos dice es que vamos a buscar un personaje. Esta parte la voy a saltar porque es lore y la idea es que ustedes no la sepan. Pero este es el recorrido de la estación espacial. Bueno, aquí nos dice que ya que volvamos hacia nuestra base. Como les mencionaba, aquí nos deja solamente ir hacia nuestra base. Vamos a volver. Bueno, cuando ya el juego nos pida instalar el hiperturbo, lo que vamos a hacer es que tenemos que ir a una terminal de comercio, en este caso en la estación espacial, y vamos a necesitar 82.500 unidades para poder comprar los microprocesadores. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a venir hasta la estación espacial, en la terminal de comercio galáctico, y aquí vamos a vender algunas cosas que tengamos. En este caso vamos a vender estas de vórtice, los fluidos, todo lo que podamos vender para poder comprar esos
microprocesadores. En este caso pues yo voy a necesitar 3, por eso también es importante que farmeen mucho en el planeta, porque las cajas verdes, la maquinaria dañada también nos da estos microprocesadores. Y si no nos alcanza, pues tendremos que ir nuevamente hacia nuestra base para poder farmear un poco más. Como pueden ver, y farmeando un poco más dentro del planeta donde está mi base y no alejándome mucho. Miren que mi base está solo allá a 346 unidades de distancia. Ya puede farmear otros 2 microprocesadores y no gastar para nada de mis unidades. Pues por eso siempre hay que ir farmeando todas las cajas verdes que vemos por ahí, la maquinaria, que esto nos va a dar buenos recursos. Bueno, ya farmeé un poco y es hora de volver a la estación espacial. Cuando queramos hacerlo, vamos a poderlo hacer desde la terminal de teletransporte de nuestra base aquí, en este caso, para así no tener que gastar combustible de nuestra nave. Y aparecemos en la terminal de comercio, vamos a vender lo que cogimos y ya vamos a poder comprar nuestro microprocesador. Vamos a instalárselo a la nave. Nos hace falta metal cromático. En la estación espacial vamos a poder interactuar con los pilotos que van llegando en las diferentes naves para comprarles la nave o para comerciar con ellos. Normalmente ellos tienen buenos precios. Yo les recomiendo que también miren que puede interesarles a ustedes. En este caso metal cromático, y podemos comprarle todo para así pues esto evitar tener que ir otra vez al planeta a farmearlo. Podemos hacerlo. También vamos a poder conseguir cobre, placas de metal, microprocesadores, panel cableado, entre otras cosas que ellos van ofreciendo, y también otros podemos venderles para así ya tener instalado el hiperturbo completo. Y cuando le instalemos el hiperturbo pues nos va a decir algunas cosas y nos va a pedir que vayamos por la antimateria. Vamos a ir al espacio, vamos a realizar un escaneo, nos va a pedir que vayamos a un planeta específico y nos vamos a dirigir hacia allá rápidamente. Yo les recomiendo que si quieren ahorrar tiempo y recursos para su nave, siempre en No Man's Sky nos va a poner una ubicación aproximada de donde está la misión, y normalmente es un edificio. Entonces digamos en este caso la aproximada es ahí, pero como vemos cuando estamos aterrizando tenemos un edificio aquí al lado, entonces muy seguramente ese va a ser el edificio donde tendremos que ir. Entonces vamos a aterrizar en él y de esta forma vamos a ahorrar tiempo porque nos va a tocar ir caminando, y recursos para recargar nuestro lanzador. Como ven, si era aquí la misión, acá tengan mucho cuidado porque si llegan a pegarle a estos huevos van a salir un monstruo del piso que los van a empezar a atacar y los pueden matar. Entonces con que vamos a entrar y bueno, aquí vamos a retirar esto y él nos va a dar unas palabras de lore que vamos a omitir. Entonces acá lo que nos va a dar es poder crear antimateria para hacer las células de curvatura que nos va a permitir viajar entre sistemas. Nos pide ensamblar una célula de curvatura, entonces vamos a necesitar oxígeno, polvo de ferrita, metal cromático y carbono condensado. Entonces vamos a ensamblarla por acá en la nave. Ya una vez que la ensamblemos vamos a tener 2 formas de recargar el hiperturbo, o arrastrándola al hiperturbo o simplemente dándole aquí en cargar y en cargar. Entonces nos pide que vayamos al espacio. Entonces bueno, aquí vamos a salir hacia el espacio y nos va a decir que abramos el mapa intergaláctico. Pero vamos a explicar un poco. El mapa intergaláctico se llama desde el menú rápido y nos va a aparecer este mapa que vamos a tener. Con las flechitas vamos a poder movernos según el destino que queramos marcar, o sea, núcleo galáctico, exploración libre. Cuando ya tengamos más habilitado vamos a tener punto de control personalizado, un agujero negro, una estación de Atlas o la misión que tengamos actualmente marcada. Y en los filtros vamos a poder tener sin ningún filtro, digamos que como se muestra el mapa original, vamos a poder tener ser vivo, dependiendo de si es Viking, si es Geek o si es Corvax. Cuando ya tengamos instalados nuestros escáneres de economía dentro de la nave y de conflicto, vamos a poder saber qué economía es y qué conflicto es, valga la redundancia, cada sistema. Por el momento nos pide que saltemos hacia cualquier sistema. Entonces, como el objetivo es llegar al centro de la galaxia, vamos a seguir ese rumbo. Bueno, otro dato que le quiero mencionar es que si de pronto ustedes saltaron a otro sistema y quieren saber en cuáles han estado, cada sistema que visitemos va a estar rodeado de un pequeño círculo. La estrella va a estar rodeada de un pequeño círculo. Como ven, de aquí es donde venimos. Entonces, si yo me corro hacia atrás, va a ver que tiene un pequeño círculo. Y así va a ser con todos los sistemas a los que nosotros ya hayamos visitado. Por si de pronto quieren visitar un sistema anterior y no se acuerdan cómo se llama, ya saben que pueden ir probando entre esos que tienen el circulito. Bueno, aquí nos va a dar una misión de lore. Vamos a saltárnosla y nos va a pedir que vayamos a un punto específico. Yo que les recomiendo, cada vez que encuentren una nave como esta estrellada, la reparen, porque de esta forma y un poquito más adelante les voy a mostrar cómo hacer mucho dinero y muchos nanites con estas naves estrelladas. Entonces la vamos a dar en comparar y la vamos a dar en registrar nave, porque estas naves
básicamente nos las dan gratis. Pues están allá de nosotros. Si quisiéramos repararla, pues lo que tendremos que hacer es, al menos el motor de pulsos lo tenemos que reparar. Entonces vamos a crear un sello hermético y una placa de metal para esta nave. Implementamos instalarla y con esto ya vamos a poder llevarla a la estación espacial. Incluso, aunque esta nave tiene muchos espacios que hay que reparar, es mejor que la que tenemos actualmente. Sin embargo, al tener tantos espacios que hay que reparar, pues yo recomiendo que la podamos vender y recoger unas unidades. Nos vamos a bajar de ella y vamos a ir hacia la nuestra, que está un poco mejor. Vamos hacia la estación espacial y nuevamente nos dan un llamado. Esto es lore, lo vamos a saltar y aquí nos van a entregar o nos van a habilitar la anomalía, la cual es algo muy importante dentro del juego, porque en esta vamos a poder desbloquear muchas cosas. Vamos a explorarla. Bueno, cuando lleguemos a la anomalía vamos a tener varios módulos acá. Entonces, en este centro vamos a tener el nexo, el cual nos va a permitir hacer misiones por Mercurio, que es una de las otras monedas del juego, o por algunos elementos o recursos. En esta zona de acá vamos a tener la terminal de la expedición, que es donde podemos iniciar la expedición con nuestras misiones principales e ir alternando entre misión principal y expedición cada vez que salga una de las expediciones. Acá en la terminal de Mercurio, de síntesis de Mercurio, vamos a poder desbloquear ciertas mejoras o estéticas para nuestra base o para nuestro personaje o para la nave también, que se desbloquean con Mercurio, el cual, como ya les dije, se obtiene haciendo misiones en el Nexus. Por este lado tenemos a Helios, que a él le vamos a poder dar los datos de los planetas que vayamos descubriendo y a cambio nos va a dar nanites, y también nos va a dar balizas de cargueros abandonados, los cuales nos van a ayudar para mejorar nuestro carguero. Yo por acá les estaré dejando videos sobre este tipo de cosas y en la descripción también. Ya tenemos otros dos señores que son Géminis y espero que pues mediante vayamos avanzando en las misiones vamos a interactuar con ellos. Ya también tenemos a Ares, tenemos a Cronos, él nos va a permitir crear comida, por así decirlo. Aquí vamos a poder crear huevos para nuestras mascotas. Aquí tenemos otro modificador de apariencia. Por este lado arriba vamos a tener dos personajes muy importantes que son Nada y Polo. Eso es de lore, ya lo irán descubriendo. Por este lado tendremos las terminales que nos ayudarán a mejorar nuestra exonave. Vamos a poder aquí generar fórmulas que vamos a desbloquear con nanites. Por acá está la de la multiherramienta, aquí también vamos a tener disponible una multiherramienta dependiendo del sistema. Por acá vamos a tener a Hyperon, que es el que nos va a ayudar a desbloquear tecnologías para nuestra nave. Está la terminal de la investigación de construcción, que es para poder mejorar nuestra base y tener todos los elementos disponibles para construirla a nuestro gusto. Y también vamos a tener a Selene, que nos va a permitir desbloquear mejoras para nuestro exotraje. También van a ser con nanites. Y como les mencionaba, en cada sistema, con la anomalía y con la estación espacial, vamos a poder desbloquear dos espacios para nuestro exotraje. En este caso es de 5000 unidades, entonces hay que aprovecharlos. Siguiendo con la anomalía, acá en la parte superior vamos a tener un teletransportador que nos va a permitir ir a otras bases, a las bases destacadas y a otros sistemas que hayamos visitado. Aquí están bases destacadas que Hello Games pone para que nosotros visitamos a nuestras bases y a otras estaciones espaciales. Por acá vamos a tener una terminal que nos va a permitir desguazar nuestras multiherramientas, y esta úsenla con mucha precaución porque una vez lo hagan ya no van a poder recuperarla. Y eso es todo en la anomalía. De aquí para adelante ya son misiones del lore que ustedes van a poder descubrir a lo largo que vayan desbloqueando cosas y a medida que vayan avanzando en la historia. Vamos, aquí me pide hacer una historia que seguir, que es ir a hablar con Nada, pero a continuación les voy a mostrar cómo poder hacer dinero rápidamente desde la estación espacial. Bueno, una vez lleguemos a nuestra estación espacial, lo que vamos a hacer es que vamos a recorrerla para buscar datos recuperados. Bueno, los datos de recuperados se van a ver como estos cubitos amarillos o azules. Aquí vamos a poder encontrar nanites o datos de navegación, que es lo que estamos buscando. Entonces vamos a ver qué nos da esto. En este caso nos dio un dato de navegación, lo cual es bien chévere. Bueno, una vez que hayamos farmeado varios datos de navegación, vamos a ir donde este señor, que es el cartógrafo. En él vamos a buscar una carta específica, que es la de carta de navegación de emergencia o datos cartográficos de emergencia. Con este vamos a comprar la cantidad que tengamos de datos de navegación, que en este caso yo tengo 6, y también vamos a poder intercambiar con él por 15 nanites una carta al azar. Si estamos de buenas, vamos a poder sacar una de la que estamos buscando, y en este caso nos dio fue una carta de navegación planetaria. Vamos a ver si tenemos nuevamente suerte, y al parecer no.
no, nos dio otra de navegación planetaria. Esa no nos sirve. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir hacia nuestra nave y vamos a salir hacia el espacio. Cuando estemos en el espacio, lo que vamos a hacer es que vamos a coger las cartas de navegación de señal de emergencia y la vamos a dar en trazar rumbo. De que observatorio detectado no es la que estamos buscando. Vamos a darle nuevamente a otra. Vamos a intentar, en este caso si nos marca una señal de emergencia, pues vamos a ir hacia allá. Bueno, cuando lleguemos vamos a buscar la ubicación y vamos a aterrizar. Cuando aterricemos nos vamos a dirigir hacia la nave, vamos a dar en comparar y le vamos a dar en registrar nave. Si le dan en cambiar nave, se va a reemplazar por la de ustedes que tengan actualmente y la van a perder. Entonces siempre es recomendable que le den en registrar nave. Y ya que esta nave es gratis, vamos a dar en registrar y vamos a tener que repararla. Entonces vamos a mirar qué datos necesitamos. Necesitamos sello hermético, una placa de metal, perrita pura, grasa de hidrógeno. Al menos con el motor de pulso y con el propulsor de lanzamiento reparados, vamos a poder llevarla a la estación espacial. Si ya la nave la podemos elevar, entonces podemos llevarla hacia la estación espacial. Le vamos a dar por acá y nos vamos a ir en la otra, porque vamos a buscar otra nave estrellada. Vamos a darle hasta que nos marque el rumbo de otra nave estrellada. En este caso no lo marcó y vamos a ir hacia allá. Entonces nuevamente llegamos hacia la nave. Cuando se encuentra una nave que tiene por acá a un personaje, esta nave ignórenla, simplemente vuelvan a trazar otro rumbo para que les marque una nave estrellada, porque esta nave no nos va a permitir quedarnos con ella, simplemente vamos a reparársela a ese señor y él se va a ir con su nave. Entonces lo que necesitamos es poder recoger las naves. Entonces vamos a trazar otro rumbo y nos vamos a ir para allá. Pues aterrizamos e interactuamos con la nave. Vamos a darle nuevamente en comparar y en registrar. Esto lo vamos a poder hacer hasta 8 veces contando la nave principal que tengamos nosotros. Ya eso va a depender de cuántas naves ustedes quieran rescatar. Claro, entre más naves tengan, más dinero van a recolectar. Bueno, una vez que lleguemos a la estación espacial, vamos a cambiar nuestra nave principal por una de las que hemos recuperado y nos vamos a dirigir hacia la terminal de desguace, que es esta, está por aquí atrás. Cuando lleguemos a la terminal nos va a mostrar qué nave tenemos seleccionada. Vamos a darle en comenzar análisis de recuperación y vamos a darle en recuperar chatarra. Entonces, este nos va a soltar el dinero, unos módulos y unos recursos. Lo que vamos a hacer es que vamos a desguazar todas las naves. Entonces, siempre tenemos que verificar que las naves sean las correctas las que estamos seleccionando, porque no queremos desmantelar una que no queramos. Creo que este bug se me hace es por yo no haber reparado una de las naves y dejarla en el planeta. Lastimosamente no sé dónde la dejé y pues allá se quedó. Como podemos ver, si yo la intento llamar me dice que esta nave ha sufrido un daño crítico. Entonces siempre les recomiendo que reparen la nave para que no les pase esto. Esta nave la voy a poder desmantelar o reparar cuando me entreguen el carguero, porque en el carguero sí me van a aparecer todas las naves independientemente si están dañadas o no. Vamos a llamar a la última y vamos a desmantelarla también. Entonces cuando me han entregado a mí ya todos los módulos, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a venderlos. Venimos para acá y lo vendemos. Entonces vamos a vender los nanocables, circuitería reciclada y reguladores subatómicos. Ya con esto vamos a tener aproximadamente 4 millones de unidades y estos módulos los vamos a poder vender por nanites. También es muy bueno hacer este método porque vamos a tener aumentos de almacenamiento para nuestra nave. Entonces vamos a vender los módulos acá en el segundo piso en la terminal de naves. Vamos a dar en vender y los vamos a vender. Ya vamos a tener 1000 nanites. Una vez que hagamos esto, vamos a ir aquí hacia las naves y vamos a hacer un punto de guardado manual. Y con este método vamos a poder recoger algunas unidades. Podemos repetirlo unas 2 o 3 veces más para empezar a mejorar nuestra nave y tener unidades suficientes para comprar también diferentes recursos en las estaciones espaciales y seguir la historia principal, que es lo que siempre recomiendo que hagan. Bueno, otro truco que pueden implementar para ganar dinero en nuestras primeras partidas es con el sistema de comercio galáctico. Pues para esto vamos a necesitar el escáner de economía, que lo encuentran en la anomalía donde se desbloquean todas las tecnologías de la nave. Entonces lo vamos a instalar, vamos a venir hacia la estación espacial y nos vamos a montar en nuestra nave. Una vez que nos montemos, vamos a darle a menú rápido, utilidades, y donde dice buscar eventos comerciales cercanos le vamos a dar. Allí él nos va a preguntar, van a buscar bases de datos comerciales y le vamos a dar en buscar aumentos de comercio. ¿Qué va a pasar? Él nos va a indicar durante 3 horas aproximadamente vamos a poder encontrar ciertos materiales a un precio económico que vamos a poder ir a vender a otros sistemas a un precio más alto y de esta forma hacer una ganancia. En este caso lo que nos dice
dice es: localiza una economía de materiales avanzados. Se ha detectado un aumento de la actividad comercial en el sistema Imurak-ISA. Localiza una economía de materiales avanzados para adquirir los bienes requeridos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a salir al espacio y aquí nos vamos a poder confundir, pero hay que tener en cuenta esto. Nos dice que en el sistema Imurak-ISA es donde están solicitando esos materiales para su economía. Entonces vamos a tener que ir a otro sistema que tenga materiales avanzados y es recomendable que busquemos sistemas con 3 estrellas. Entonces vamos a ir al mapa galáctico y en este caso uno creería que al sistema donde tiene que ir para encontrar esos materiales es donde está, digamos que la misión, pero si le damos en aumentar la información del sistema, vamos a decir que este es un sistema científico, por lo cual no es el que buscamos. Buscamos uno que tenga materiales avanzados. Entonces vamos a hacer un recorrido aquí cercano y lo vamos a encontrar. Bueno, en este caso hemos encontrado este que se llama Baguie, pero solamente tiene 2 estrellas. Voy a realizar otra búsqueda rápida para ver si encuentro uno con 3. Bueno, estoy haciendo una búsqueda cercana para no tener que hacer tanto salto y no encontré 3 estrellas. Entonces nos vamos a dirigir hacia este sistema de 2 estrellas. Bueno, entonces una vez que lleguemos nos vamos a dirigir hacia la estación espacial. Cuando lleguemos vamos a ir hacia la terminal de comercio, que es esta de acá. Entonces vamos a interactuar y en este caso vamos a comprar los materiales que estén en el descuento. Si tenemos unidades para comprarlos todos, pues lo vamos a hacer. Bueno, una vez que compremos todos los recursos, nos vamos a dirigir hacia la nave y vamos a ir hacia el espacio. Aquí vamos a ir al mapa galáctico. En este punto podemos hacer 2 cosas. Podemos buscar otro sistema con materiales avanzados. Creo que por aquí yo había encontrado otro. Aquí había encontrado otro. Si queremos podemos ir a otro sistema y hacer el mismo proceso. O si de pronto no tenemos más dinero porque estamos empezando a hacer esa escalada, entonces lo ideal es ir de a poquitos a un sistema, comprar, recibir dinero y después ir a otros 2, recibir dinero, y de esta forma ustedes pueden ir escalando la compra. De esta forma ya ahí sí vamos a ir al simbolito que es de unidades, donde nos dice aumento de comercio detectado. Entonces vamos a saltar hacia allá. Cuando lleguemos nuevamente vamos a ir a la estación espacial. Recuerden que en cada estación espacial donde lleguen, vayan y aumenten los espacios de inventario de su exotraje. De esta forma lo van a poder llenar muy rápido, entonces aprovechen. Y aquí vamos a ir hacia la terminal de comercio nuevamente. Y aquí vamos a vender lo que hemos comprado. Entonces, como podrán ver, nos van a dar nada más en el iridio autorreparable un más 163%, 1.000.000, en el disolvente óptico un más 111.4, en la caja de nanotubos un más 184.7 y en los Toro 5D un más 77.3. Si entramos al registro, acá el sistema nos va a indicar cuánto dinero hemos podido ganar solamente de esa transacción, y en este caso fueron 3.608.000 unidades. Si hubiera sido un sistema con 3 estrellas en economía, hubiéramos tenido una mejor ganancia. En este caso yo creo que fueron más, porque yo arranqué creo que con 11 y en este momento ya tengo casi 17 millones. Entonces esto lo vamos a poder seguir haciendo a medida que vamos yendo hacia las estaciones espaciales, y rápidamente vamos a poder tener para comprarnos una nave clase S súper fácil. Bueno, parcero, espero que este video te haya servido para tu partida y así estar un poco más preparado para todas las misiones que vienen por delante. En la descripción y acá en esta playlist te voy a dejar otros videos que te van a ayudar para avanzar más rápido. Eso sí, ya tú haces uso de los que más te convengan. Guiño, guiño. Si tienes alguna duda o sugerencia, no olvides dejarla en los comentarios. Y como siempre te recuerdo, sígueme, que para ti es gratis y a mí me ayudas un montón. Saludos.